Me mandan un alumno a la dirección. No es necesario preguntarle nada para saber que la vida no lo acogió en el sendero de los felices. Tiene el cuerpo flaco, las rodillas ásperas, las zapatillas gastadas, el guardapolvo con remiendos, las manos nudosas y los ojos preñados de angustia. No sé si la maestra ha podido ver todo eso, porque generalmente la maestra, a fuerza de ver los programas, el horario, el método, el procedimiento, el inspector y la técnica, concluye por no ver al niño. Para captarme su confianza, le hablo de cualquier cosa. Lo primero que se me ocurre: qué lástima cómo se ha ensuciado el patio con esta humedad, ¿viste? A nosotros nos embroma este tiempo para lustrar. Ya no hace falta averiguar nada más por qué es mal alumno. Estoy cansada de comprobar que estos llamados malos alumnos no lo son por propia voluntad, sino porque la vida los maltrató primero. Yo soy maestra y tengo el deber de pedirles trabajo para la escuela, porque si no fuera así y me dejara llevar por el impulso de mi corazón, es probable que dijera: ¿deberes? Ustedes no tienen que hacer deberes. Jueguen en la calle si les queda tiempo. Aprendan lo malo. Háganse miserables. Nada de deberes. Ustedes no tienen ni el deber de ser buenos, porque les han negado el derecho a la felicidad. Fragmentos de Tiza de colores, de Herminia Brumana. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Monitor. ¿De quién es la escuela? ¿Para quién es la escuela? La escuela no es de nadie, la escuela es de todos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos hacemos responsables de lo público, de algo que es de todos y no es de nadie? Ese es el tema que vamos a pensar hoy en el Monitor. ¿De quién es la escuela? ¿Para quién es la escuela? Y como siempre vamos a comenzar con los testimonios de nosotros, de ustedes, de la gente. ¿Cómo era mi escuela? ¿Cómo es mi escuela? Mis hijos, la escuela, nosotros, de todos, de nadie. Lo vemos. Creo que se acompaña más a los hijos. Eso, uno camina más con ellos en el colegio. Bueno, voy a la escuela cada vez que lo requieren, que me llaman. Siempre tengo una hija adolescente de 14 años que está cursando, va a empezar a cursar noveno. Así que, bueno, siempre estoy. Siempre que me llaman voy porque sé que es necesario. Yo iba a la escuela de mi hijo y hablaba con los profesores y trataba de que mi hijo tuviera una formación humanística adecuada. Y yo ahí me siento cómoda porque voy de jardín al colegio. Y sí, es linda. Muy buenos recuerdos de mi escuela, espectacular. A la escuela de mi chico voy muy poco, salvo que me lo pidan especialmente por el trabajo que tengo, ¿viste? No, es casi imposible, más la mamá que se ocupa más la mamá que lo que yo voy al colegio de los chicos, ¿viste? Cuando dos mundos se separan, veníamos en la Argentina de una educación absolutamente o prácticamente pública y hemos evolucionado hacia una mezcla de educación pública, educación privada y algunas que están a mitad de camino. ¿Cómo interactuamos con esta evolución de la educación? Para empezar a pensar el tema, vamos a ver un fragmento de una película chilena del director Andrés Ward, que cuenta la experiencia de un colegio en Santiago de Chile antes del golpe militar. Es un colegio privado, un colegio de élite, un colegio religioso, que decide incorporar alumnos de familias pobres para que interactúen. Y allí aparece el debate. Y en el debate, cómo los padres reaccionamos frente a estos cambios que muchas veces no son muy fáciles de asimilar. Vemos el fragmento de la película. Queridos apoderados, he preferido dejar tiempo a reflexión del Evangelio para conversar sobre el proceso que vive nuestro colegio. Padre, yo quiero decir algo. No se puede seguir soportando la cantidad de violencia a la que está sometido nuestro colegio ahora.
Mi hijo pelea todos los días. Nuestros hijos están constantemente siendo agredidos por estos otros nuevos. No, a ver, por favor. Por favor, padre. Por favor, padre. Para toda la familia. Por favor. De alguna forma todos somos responsables de esa violencia. Silencio, por favor. En mi opinión, aquí hay un solo culpable. Y ese es usted, padre. Sí, señores. Está concientizando a nuestros hijos y los está mezclando con gente que no tienen por qué conocer. Usted, padre, está manipulándolo y no se lo vamos a permitir. Todos los apoderados fueron avisados con tiempo de las medidas que pondría en práctica el colegio. Al que no le gusta el colegio, se va del colegio. ¡Váyase usted mejor, cura comunista! ¡Fuera! Oye, momentito. El padre representa lo que sentimos un grupo importante de apoderados de este colegio. Pero no la mayoría. Sí, muy importante. Que queremos una educación igualitaria y profundamente democrática para nuestros niños. Aplaudan nomás, pero con esta locura, padre, usted va a hacer quebrar el colegio. Ya vamos a tener utilidades con la granja que manejan los alumnos. Entonces, compensaremos pequeño déficit con que estamos operando. Mire, padre, como usted bien sabe, yo he donado 30 chanchos para su granja. Chanchos que he traído de mi campo. Campo que me quieren robar los comunistas. Y me he enterado de que los chanchos se están muriendo por falta de vacunación. Esas cosas suceden. Son parte del proceso que sus propios hijos están viviendo. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? Porque yo quisiera saber por qué se empeñan tanto... Pero déjame terminar. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? No digo que seamos mejores o peores, pero pucha, que somos distintos, compadre. Bueno. Entonces, Bueno, eso es lo yo quiero interesante. entender. Justamente esa integración es lo interesante. Para empezar a pensar sobre este tema, sobre de quién es la escuela, sobre cómo funciona lo público, sobre cómo funciona lo privado, hemos invitado al arquitecto Rodolfo Livingston. Rodolfo, un placer. Como siempre, arquitecto de familia, como bien se llama, con una vasta experiencia en la cosa pública. Trabajaste mucho en Cuba con el diseño y la construcción de viviendas populares. ¿De quién es la escuela, Rodolfo? Bueno, la escuela es un escenario que pertenece a la sociedad, es un escenario cubierto, con partes descubiertas. Las escenas no las construyen los arquitectos, las construye la sociedad, como muestra esta película, ¿no? Los arquitectos somos escenógrafos de la vida real. No quiere decir que todo sea cubierto, hay patios, una escuela puede ser un árbol. Cuando yo era profesor en el Chaco tenemos unas clases lindísimas debajo de un árbol, sí. Pero el contenido es la sociedad, incluso la ideología de la sociedad. Por ejemplo, el autoritarismo pide aulas rectangulares. Hay un profesor que habla siempre y una fila de alumnos que se miran las nucas y apuntan. La escuela participativa democrática se parece a este estudio, se parece a un hexágono, más circular, a un pentágono, exacto, un círculo. En Cuba empezaron a cambiar las escuelas, el formato, después de la revolución, más participativa, ¿no es cierto? Bueno, yo he hecho, no soy especialista en escuelas, pero he hecho varias privadas, generalmente jardines de infantes, que se iban convirtiendo en primaria y secundaria porque las madres estaban contentas con esa escuela, entonces compraban un edificio, a veces edificios existentes, y íbamos armando las escuelas. Y ahí aprendí bastante, ¿no? Yo creo que donde mejor funciona la educación es en el jardín de infantes, donde peor el secundario. La universidad en general es bastante mala porque asustan a los chicos con los parciales, el estudiante está asustado. No está feliz. O sea, cuando mejor la pasa es cuando es bien niño y juega. Y todo eso del juego se podría llevar a los adultos. Einstein decía que la enseñanza es aprender con alegría. Es decir, siendo distinto el contenido, obviamente, de un jardín de infantes a un secundario, podrían tomarla de la diversión. Paenza, en su libro sobre la matemática, habla de lo divertido que puede llegar a ser las matemáticas. Y cuánto más se aprende cuando la clase es divertida y el profesor logra captar el interés, porque de eso se trata. Exactamente. Ahora, venimos, es decir, nuestra sociedad ha cambiado en los últimos años, en las últimas décadas, pero venimos de un modelo de educación pública muy copado, y vos conocés el proceso. Es muy diferente la educación en Cuba, que es publiquísima, por decirlo de algún modo, a este modelo nuevo de la Argentina, donde lo público y lo privado empezaron como a separarse.
Sí, ellos se animan más a cambiar, ¿no? Acá hay buenas intenciones de cambio y creo que hay experiencias buenas también, yo no las conozco todas. En Cuba lo más importante que pasó últimamente, aparte de que la educación es universal y es igual para todos, no hay colegios malos y colegios buenos, digamos, es la revolución del secundario. El secundario es un desastre, exagero porque como tengo poco tiempo mejor exagerar, y no digo, en algunos casos no es un desastre, Sí, no llegamos a sí. nada, en general, porque son 100 materias en 5 años. Y cada una la da un especialista, eso es ridículo. La superabundancia de algo, de información, es igual a nada. Es como los juicios a cabezas, o todos los juicios que nunca se resuelven, el de Río Tercero, etc. Yo leo en el diario que tiene 15.000 fojas. 15.000 fojas es igual a 0 fojas. Ahora puede estudiar ¿Qué juez nadie. puede leer 15.000? Y si además tiene 1.000 juicios, ¿cómo se hace? Entonces el secundario es eso. Hay 35 materias, 30 por año, termina el secundario y no sabe redactar estudió gramática 1, gramática 2, gramática 3, literatura española, literatura argentina y no sabe escribir 2 líneas. Yo creo que la gente que hace Gran Hermano hizo el secundario y es un grado de imbecilización poco común, no tienen vocabulario, no tienen conocimiento, nunca se nombra un libro, una película. Es muy patético lo que queda del secundario en la gente. ¿Cómo incide lo público en la educación, por ejemplo, o la falta de espacios públicos? Si de espacios públicos, no escuelas, espacios. Sí, o me refiero a lo público, como lo público en general. ¿Qué es lo público? Yo lo puedo ver desde varios ángulos. La felicidad humana, que debiera ser el propósito de toda política, tiene 2 grandes instancias, la individual y la pública. La felicidad como un hecho social. Cuando uno está muy triste, terriblemente triste, o pasa un acontecimiento social, sale a la calle, gana la calle, dice la gente. Ahora la Cámara de Diputados es la calle. Es la Asamblea de Caballito, la Asamblea de Gualeguaychú, ahí está la vida, el debate. Y ahí se vive la democracia. Ahí se vive la democracia. Y después está lo individual, que es la casa, que es el traje de la familia. Nosotros tenemos un traje personal y nuestra familia tiene unas paredes que nos limitan con el mundo externo. Y si bien los escenarios, ya sean públicos o privados, no hacen a la felicidad, tienen mucho que ver, ¿no? Tienen mucho que ver. Por ejemplo, si uno mira las calles, la calle Corrientes, carteles que todos llenos de mujeres desnudas, a mí no me horrorizan, pero ya tengo miedo que no me interesen más, porque como no hay ninguna vestida, tengo miedo que un día digan, vi una mujer vestida, estoy excitadísimo, ¿no? Entonces tenés revistas que tenés que agacharte para pasar, carteles que contrató Grosso, perpendiculares a la vereda. Cuando hay algún lugar para sentarse, como estos que bordean el escenario, tiene pinchos para que nadie se siente, los bancos, todos los intendentes los ponen en fila, que no está mal para tomar sol. Pero ¿por qué no hay un grupo de bancos para que se siente un joven con una guitarra? Por ejemplo. ¿Cómo, o soñá, si querés, en una escuela pública, una escuela para todos, desde la arquitectura, cómo debiera ser para vos? Bueno, de escuela hay que ver si es primaria, infante, son distintas, ¿no? Hablemos de la escuela, del primario, por ejemplo, de los primeros años de la enseñanza, después del jardín. Bueno, por lo pronto yo me pregunto por qué los patios son de cemento. ¿Por qué no un jardín? Una de las escuelas que yo reformé, que se llamaba Bertrand Russell, había un jardín en la casa original y yo propuse mantener el jardín. Es mucho menos peligroso que el cemento, además. Y había un asilo de ancianos cerca y yo creo que la mejor escuela de infantes, incluso quizás primaria, debiera estar cerca de un asilo de ancianos. Porque cada 10 ancianos hay uno muy piola, con muchos cuentos, que puede unir una generación con otra. Los ancianos precisan de los niños y los niños precisan de los ancianos. Rodolfo, muchísimas gracias por la visita. De nada, Lalo. Y charlar este tema con nosotros. La escuela debe ser la hacedora en la construcción de un espacio común. En Florencio Varela se encuentra la escuela número 29, barrio Pepsi. Funciona en un barrio de bajos recursos. Educadores llevaron adelante la experiencia de trabajar los contenidos integrando la realidad social de los alumnos. Vamos a verlo. Pepsi es, para los alrededores, es lo peor del distrito y de la zona. Entonces, bueno, todavía me pasa que me encuentro con gente que no conoce el lugar, que no sabe de qué manera se trabaja acá, y me dice, ¿cómo vas a trabajar ese lugar? Yo hace
14 años que estoy en la escuela. Empecé cuando tenía 21 años. En aquel momento la escuela no tenía nada que ver con lo que ven ustedes ahora, ni desde lo edilicio, ni desde el trabajo que tenemos hecho con los chicos y la comunidad. Yo entré a esta escuela sin golpear la puerta, porque la puerta estaba rota. Entré directamente, me presenté ante la persona que me recibió y bueno, y me llevaron al grado y me dijeron, esto es lo que hay. Los docentes que ingresamos, se hizo un grupo muy lindo de trabajo y empezamos a pensar que para que una escuela funcionara había que darle la dignidad correspondiente al nene. Vimos la posibilidad de algún cambio. El barrio era un barrio, sigue siendo, un barrio muy violento. Y empezamos a ver los chicos que por ahí apedreaban la escuela y estaban reclamando algo. El lugar era adentro, no afuera, y estaban diciendo, acá estamos. Así que el trabajo que fuimos dando y la discusión que fuimos dando entre nosotros y charlando con una y otra maestra que estaba, es ponernos en esa posición de ver qué estaban reclamando los pibes, ¿no? Y la comunidad en general, porque no había muy buena relación. Nuestro primer trabajo o nuestro primer discurso, por lo menos hasta que logramos encaminarlo o canalizar en un proyecto, fue empezar a hablar antes de irnos a las manos. La sociedad en que está instalada la escuela es violenta y esto reflejaba en los pibes una respuesta siempre violenta. Desde hace 4 años le dimos forma de proyecto. Que es un trabajo en el cual se eligen delegados por curso, un delegado y un subdelegado. Estos chicos hacen de vocero del resto del grupo, se hacen reuniones. Representaba el grado y también decía lo que nos faltaba y lo que no nos faltaba, lo que nosotros queríamos hacer como grado y lo que la escuela también necesitaba para cambiar un poco. Hoy tenemos chicos que antes de la patada y de la piña vengan y charlen con vos y pregunten y te digan, este me molesta, ¿por qué no hablas con él? La mayoría de los chicos presentan problemáticas similares y muy conflictivas, ¿no? Desde lo social, lo familiar, y bueno, eso llega dentro de la escuela y llega con el chico. Por ahí nos parecen muy desprotegidos. No tenemos círculos familiares, son muy pocos las familias que asisten o preguntan o acompañan a sus hijos, entonces creo que la escuela está suplantando ese lugar. Los problemas de aprendizaje más recurrentes son el no poder alfabetizarse. Hay nenes que por ahí su desempeño y su posibilidad de aprender tienen que ver con una autoestima que está muy baja, entonces en este espacio de taller, en estas agrupaciones que hacemos con nenes de diferentes edades, el cambio que hacemos de docentes en los grupos de trabajo los favorece y les da la posibilidad de que se desinhiban y que aprendan y que encuentren otro espacio para expresarse, y en otros casos esto no alcanza. La propuesta de jornada completa es una de las grandes estrategias que se ha querido implementar y que se está implementando como para favorecer la situación de los chicos. En 8 horas lo que se logra es conocer al nene y a la familia a fondo, porque compartimos más horas en la escuela que en la casa. Desde haber aprendido a almorzar y hacer una sobremesa, hasta saber descansar después de un almuerzo, a jugar con ellos, a sentarnos y charlar. Y a mí me gusta venir a la escuela, porque si no vengo a la escuela no voy a ser nadie en la vida. Aparte de enseñar los contenidos pedagógicos, puede enseñarles para la vida. Se me ocurre pensar que esta escuela tiene demandas que son muy diferentes de las demandas de pronto de otra escuela que puede estar en Vicente López o puede estar en la provincia de Córdoba, ¿no? Me quedé con algunas cuestiones. La palabra violencia, repetido unas cuantas veces, recuperar la dignidad para los chicos, lo del cambio, lo del desafío, la forma del proyecto y después la sensación de alguien que toma el toro por las astas, de alguna manera, y dice, acá hay que hacer algo. Y ahí empieza lo público, lo que es de todos, ¿no? La sociedad que forma parte de esa escuela y cómo nos involucramos o nos hacemos los giles.
Invitamos para debatir y pensar este tema, entre otros, a Emilio Tenti, es investigador independiente del CONICET, profesor de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo entendemos la escuela pública, lo público? ¿De quién es la escuela? Desde aquí, ¿cómo nos involucramos con ella, ¿no? Sí, la pregunta pareciera obligar a una respuesta, es decir, ¿de quién es? ¿De quién es? De alguien, pero yo creo que no es de alguien en particular, porque corresponde con el interés general. Yo creo que es de Acá todos. parece que es de estas maestras. Sí. Lo asumen, digamos, de una manera que uno dice, bueno, lo asumen como propio. Sí, pero la escuela no es esta escuela. Hay 45.000 establecimientos educativos en Argentina. El sistema educativo, cuando yo pregunto por la escuela como sistema, yo creo que es un bien público, no es de nadie, es de todos. Nos cuesta mucho a la Argentina reconocer que existe el bien público. Esta cosa de lo público parece como algo demasiado abstracto. Este es uno de los problemas que tenemos en el país. Carmen Nebreda es secretaria general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Carmen, gracias por venir. Alguien decía alguna vez que por la escuela pasan todos menos los docentes, que son los que se quedan. Si bien no son los dueños, son como los capataces, o son los que muchas veces se tienen que hacer cargo, como veíamos en el tape, de resolver cuestiones que no son meramente educativas, ¿no? Sí, porque lo que está pasando en Argentina es que hay escuelas y no hay sistema. Es decir, acá... ¿Cómo es eso? Porque hay escuelas, hay muy buenas escuelas, están los docentes en las escuelas, que muchas veces el docente decimos mi escuela, mis chicos, mis padres, y nos hacemos cargo de la escuela, y la escuela depende de esos docentes, ¿no? Pero no hay una gestión educativa, y en el interior se ve mucho, no hay una gestión educativa. Hoy vemos de la Nación proyectos que van andando, pero todavía falta un proyecto educativo que nos contenga a todos. Y en las provincias no se gestiona un sistema. Es decir, a mí me criticaron mucho porque digo, no hay un proyecto educativo en Córdoba, y lo vivo diciendo. Es decir, hay montones de experiencias que se suman. Y en definitiva queda el docente en la escuela optando, eligiendo de lo que le dan, comprometiéndose, sosteniendo. Yo creo que esto, ¿no? Es decir, lo mismo que muchas veces se critica, es decir, los docentes se creen dueños de las escuelas. ¿Qué pasaría si los docentes no se hicieran cargo, ¿no? Y por otro lado, creo que cuando se piensa el sistema educativo, se piensa un sistema educativo para los niños sin los docentes. Y en la escuela deben estar los niños, los docentes, los papás, todos. Pablo Pinó es doctor en educación, es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Pablo, vos trabajás con la historia, de hecho, sos presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. En la historia, en esto que yo planteaba con Livingston hace un rato, tenemos una idea o tenemos una convención de que tuvimos una escuela pública maravillosa y todo como que se desmadró. Históricamente, ¿cómo evolucionó o involucionó esta educación pública en la Argentina? Mira, tuvimos una escuela pública maravillosa y tal vez también todavía la tengamos. Yo no sé si no la perdimos, creo que no la perdimos todavía. Pero, ¿qué entiende por maravilloso? Es la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de lo público, antes se hablaba de lo común, ¿no? La escuela común se hablaba. Y primero lo común tenía que ver con lo que nos unía a todos. Yo coincido con lo que dice Carmen. Me parece que uno de los fenómenos más fuertes de los últimos 20 años fue la pérdida de la idea del sistema. Hay escuelas, hay un montón de escuelas que se diferencian entre sí con proyectos muy interesantes, pero que habría que recuperar esta idea de qué es lo común que tiene la escuela. La escuela pública es la escuela común, la escuela que le garantiza a todos lo mismo, digamos, lo que en algún lado puede ser intercambiable, lo que planteaba Machuca, digamos, bueno, es posible. ¿Por qué esto? ¿No? Hay la escena que dice, ¿por qué no se puede mezclar peras con manzanas? No, claro, pero es que no somos peras y manzanas, somos seres humanos. Hay que recuperar algo de lo público, lo que nos une a todos, seamos quienes seamos, digamos. Esto hubo en la historia y todavía está en el presente. Luis Alberto Quevedo es sociólogo, investigador de Flaxo, profesor en varias universidades y especialista en medios y comunicación. Beto, ¿cómo se ve la escuela desde afuera? Es decir, la escuela, como bien se sintetizó, son los alumnos, los maestros y los padres. Es la familia chica que va a la escuela. ¿Cómo vemos el resto a la escuela? Bueno, en realidad yo creo que el resto de la sociedad tiene una mirada de mucha expectativa sobre la escuela, porque si uno ve los diagnósticos que se hacen sobre el comportamiento de todos nosotros en otros ámbitos, digo, la gente en la calle, cómo manejamos, cómo somos en nuestros lugares de trabajo, hay una especie de sentido común que tiende a decir lo que falta en este país es educación, ¿no? Yo creo que hay una especie de
de sentido común extendido, que es, si no fortalecemos la escuela, es difícil que seamos mejores como sociedad, es difícil que seamos mejores como comunidad, es difícil que reconstruyamos un principio básico con el cual nació la escuela, que es un proyecto de ciudadanía. Es decir, esta idea de que somos seres humanos, que además somos seres humanos localizados en una historia, en ciertas identidades, en tradiciones, en ciertos valores. Eso la escuela lo sigue teniendo como lugar imaginario. Y yo creo que del lado de la sociedad hay mucha expectativa, tal vez demasiada, de que es la escuela la que puede reconstituir algo de cierta ciudadanía perdida que tenemos. Vamos a abrir otra puerta, otra ventanita más lejana. Vamos a conocer otra historia de vida. La historia de vida de hoy es de la docente María Magdalena Albornoz, en un pequeño poblado en los cerros riojanos. Es muy difícil llegar hasta ahí. Bueno, esta es su historia. Vamos a ver la primera parte. Me llamo María Magdalena Albornoz, yo soy de Chepes, el departamento se llama Rosario Vera Peñalosa. La ciudad de Chepes está ubicada a 48 kilómetros de la localidad donde yo trabajo, que es llamada Agua de Aguirre. Los días lunes me levanto temprano, a las 7 de la mañana estoy desayunando y posteriormente hago las compras para traer algunas cosas para los chicos, porque yo debo quedarme aquí en la institución de lunes a viernes y aproximadamente a las 11 ya parto ya. Cuando salgo desde Chepes hacia Agua de Aguirre, lo hago en mi moto. El trayecto es todo en camino de tierra y arena y posteriormente es todo camino de piedra. Cuando llego al paredón, dejo mi moto en ese paraje y posteriormente me subo en la bestia, en el animal, ¿no? En la mula, y me dirijo hacia la localidad de Agua de Aguirre, donde está inserta la institución. Y todo el trayecto dura alrededor de 1 hora y media, casi 2 horas. Cuando decidí entrar, entrar en mi moto, hasta acá arriba, venía con todo el temor del mundo porque era la primera vez que subía una sierra, ¿no? Pero bueno, tomé el coraje y la decisión y bueno, me vine hacia arriba con las motos. La costumbre de acá es decirle corajuda, muy corajuda, maestro, muy valiente, eso, porque cualquiera no sube una moto, o sea, él lo compara, ¿no? El hombre dice, bueno, el hombre hace todo, el hombre es capaz de subir una moto, subir un animal, en cambio ya la mujer es un poco como que más difícil para ella. Yo siempre trabajé en escuelas urbanas y esta era la primera experiencia que yo tenía en escuela rural. Pregunté sobre la escuela. No, me dijeron, la escuela vas y vuelves todos los días. Ah, bueno, le digo yo. Pero nunca pensé que la aventura iba a comenzar cuando llegase a la Quebrada del Tigre, ver un burrito que le llamaban el Casimiro, que a veces cruzaba el río, otras veces no, que tenía que llegar a una escuela que estaba en medio de las sierras. De por sí es muy lindo el lugar, pero jamás me imaginé yo trabajar en una escuela así. Como todo maestro, ¿no? Que viene acá, es muy difícil para ellos, por la zona. Malena cuando llegó una mañana y ella no sabía andar a caballo, llegó a caballo. Y venía en un burrito pardo ahí, pero inútil venía tan como les contaba arriba. Tenía mucho miedo. Llego a la institución y veo a la maestra, una de las maestras, contenta porque se iba. Y yo le decía, bueno, es la primera maestra que se pone contenta porque es desplazada. Bueno, se fue la maestra, me quedo yo aquí en la escuela. Claro, empezaron a pasar las horas y pasar las horas, una paz
tremenda. La primera noche que la pasé aquí en Agua de Aguirre fue al principio muy triste. O sea, estaba prácticamente sola en la nada. Me senté al frente de la escuela y empecé a mirar el cerro que está al frente. Entonces después dije, no, yo me voy. La intención fue irme, pero después dije, no, si estoy aquí es porque Dios me puso y tengo que ver qué voy a hacer yo aquí. Si bien era la primera vez que estaba en una escuela rural, tenía que ver cómo adaptarme, cómo flexibilizarme, cómo ver, ¿no? Cómo moverme en este mundo. Y bueno, entonces le puse mucho entusiasmo a este trabajo, muchas ganas, y no me arrepiento. A ver, una pregunta, no sé, cualquiera contesta. ¿Cómo lograr una educación pareja con tantas realidades diferentes, absolutamente nada, polos a veces opuestos, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Se puede? ¿Se puede hacer mejor? Debemos aspirar a ello. Y lo que hay que tener en claro es que efectivamente los chicos, sus familias, los contextos en los que viven, los recursos que disponen son extremadamente diferentes. Desgraciadamente cada vez más diferentes. Así tenemos una sociedad que cada vez tiende a la concentración de la riqueza. Y sin embargo tenemos derecho a exigir que todos estos chicos tan diferentes alcancen objetivos comunes. Se apropien de una serie de bienes, que son los bienes del conocimiento, que son herramientas, que son necesarias tanto para ser alguien en la vida, como dijo ese chico, que es una expresión muy común, ¿no es cierto? Y que también es importante para el desarrollo de la sociedad como un conjunto. Ahí está todo el dilema de las pedagogías. Y Carmen, técnicamente digo, prácticamente es posible esto de llegar, no digo a una cosa perfectamente pareja en todos lados, pero acercarse a ese ideal? Yo creo que es muy difícil, pero hay que hacerlo. Porque si no lo vemos y no lo hacemos, se está produciendo un quiebre tan grande que no va a poder recuperarse más. Es decir, hoy ya hay chicos con códigos diferentes, la otra vez leía un nuevo modo de ver todo y que no lo vamos a entender y no nos vamos a comprender con principios diferentes. Nosotros como gremio le hemos tomado una frase a Pablo Tonucci que decimos, una educación para que sea para todos debe ser para cada uno. Es decir, esto de poner todo lo mismo es la mejor forma de discriminar. Hay que entender que no todos somos iguales y debemos llegar a un punto de partida que nos posibilite seguir siendo también diferentes. Creo que esto es una discusión profunda que tenemos que mirar distinto, no solo a la escuela. La escuela es un espacio público y como espacio público de una sociedad que lo devalúa. Es decir, uno ve esta escuela y realmente, ¿por qué las escuelas rurales son todas escuelas que no dicen rancho porque no se llueven? Ahí hay un cambio, ¿no? Es decir, nosotros recorremos todas las escuelas de la provincia y realmente uno ve las diferencias, pero para mantener la diferencia creo que hay que pensarla distinta y es muy difícil, pero hay que hacerlo y cuanto antes mejor. Pinó, ¿crea algún tipo de distorsión el advenimiento, la aparición de la educación privada que ha crecido muchísimo en la Argentina frente a lo público? Sí, por supuesto, digamos. Hay que discutir hoy qué es público y qué es privado, tal vez hay que mirarlo con un poquito más de detalle, solamente por los números, cómo se distribuyen en el país. Lo que sí tal vez habilita esta idea de poner en duda la idea de lo común, que esto me parece muy complicado, digamos. Poner en duda y que a lo mejor haya algunos que no tengan por qué compartir lo otro, ¿no? Luis Iglesias, un buen maestro argentino, decía que la escuela sirve cuando es una ventana al mundo. Y ahí se pone en juego. Cuando una escuela no quiere dar el mundo, no quiere pasarle todo a los pibes, ahí la cosa se complica. A veces esta idea de segmentación, de pensar que esto no es para ellos, que no les corresponde y demás, es terriblemente peligroso, digamos. En algún lado ahí entró a jugar y a romperse aquella idea de lo común, que tenía, por supuesto, sus límites, pero que sería bastante interesante recuperar. Beto, cuando evolucionamos como sociedad y nos vamos diferenciando en clases sociales y en todas estas cuestiones, van cambiando las cosas. La pregunta sería, ¿cuál es el fin de la escuela? ¿Qué espera de la escuela? ¿Una familia de pocos recursos, una familia de la clase media y una familia de la clase alta? ¿Esperan lo mismo? A ver, quiero decir algo antes de lo que vimos, Lalo, sí, porque a mí me gustó mucho esa historia y digo... Sigue, hay una segunda parte. Así esa historia es interesante, el personaje es conmovedor, ¿no? Ahora, del otro lado, cuando ella llega con el burro, hay una escuela.
Quiero decir, ahí está lo que estamos discutiendo. Y esa escuela la puso solamente alguien, que es el Estado, que es desde una concepción de lo público. Digo, para recuperar... Si no, no habría escuela en ese lugar. escuela en ese lugar. Está claro. Entonces, esto que estamos discutiendo, digo, está las dos partes, ¿no? Es decir, está la historia que emociona mucho, a mí me conmueve mucho esa historia, y digo, y está que también es posible que eso exista como experiencia porque en algún lugar de esta sociedad seguimos defendiendo una mirada sobre la escuela que nos involucre a todos y un Estado que tiene que hacerse responsable de eso, ¿no? Entonces, eso me parece... Ahora, después del otro lado está qué esperan. Claro, ¿qué significa la escuela para...? La otra pata, ¿no? Que Sí. es la comunidad, las familias. Yo creo que en muchos sentidos esperan lo mismo. A ver, en muchos sentidos quiero decir, esa idea que dijo ese chico, que si no, no va a hacer nada en la vida, Si en no voy a la realidad escuela, claro. es para todos. Es decir, es para las escuelas de familias de clase media alta o las escuelas también populares. Es decir, si hay un sentido común extendido, me parece, es que la escuela es la única herramienta que tienen estos chicos de poder tener oportunidades comunes o oportunidades en la vida. Yo creo que eso, vuelvo a decir, ¿no? Eso en la sociedad argentina por suerte se sigue manteniendo y por suerte yo creo que desde ahí es que eso se puede expresar, como decía Pablo, en términos de derechos además, porque esto no es un problema de buena o mala voluntad, es un derecho que tenemos que seguir defendiendo, ese derecho a que todos tengamos los bienes culturales, los bienes y servicios culturales, como decía Emilio, comunes, ¿no? Esa es la pelea. Ahora, esa pelea no se puede hacer desde una concepción de lo privado, esa pelea hay que darla desde una idea particular de lo público. De lo público. Nos encantó la historia, así que vamos a ver la segunda parte de María Magdalena. Le dicen los chicos la maestra motoquera, aunque la moto es medio trayecto. El otro medio trayecto es el burro, que a veces se le empaca. Y no quiere ir a la escuela. Por eso es burro. El vivir en la ruralidad es diferente, el contacto con la gente es diferente, incluso el compartir las vivencias con ellos también son diferentes. En cuanto al rol de la escuela de Agua de Aguirre, es muy central, porque aquí se realizan las reuniones, porque es el único lugar donde están, o sea, todas las condiciones dadas. Además de brindar el servicio educativo, también trabajamos con el concepto de escuela a puertas abiertas. El rol del docente se revaloriza acá, los padres luchan por un docente, o sea, y lo mantienen, lo cuidan, lo protegen. Cuando llego aquí, en el año 99, lo primero que encuentro es la gente. La gente saludaba, buen día, buenas tardes, y bueno, eso llamaba la atención, ¿no? Yo cuando llegué al principio extrañaba muchísimo todo lo que era la tecnología, desde la computadora hasta la energía eléctrica. Y lo comparaba, decía, ¿cómo puede ser que hoy por hoy, en esta época, transitando en el año 2000, y todavía hay lugares que no tienen luz, que no tienen el acceso a la tecnología? Y bueno, después uno se acostumbra a verlo a esto, porque creo yo que acá existe una riqueza mayor, porque no es tan solo el uso de las tecnologías lo que hace feliz a una persona, sino también el valorar lo que es la familia, el construir con ellos. Si bien tenemos en la institución, hoy por hoy, antes no existía, cuando yo llegué no estaba el panel solar, podemos realizar reuniones y actos, todo eso, pero la gente aquí no se siente aislada. Sí, tienen medios de comunicación, tienen su radio municipal, algunos tienen tele, a batería, pero tienen tele. Entonces, están comunicados con el exterior, no están muy aislados. Estoy haciendo la licenciatura en Ciencia de la Educación y estoy tratando de ver si una vez que termine con esta carrera, hacer un doctorado que tenga que ver con el desarrollo local. Y para eso, si lo tengo que hacer a caballo, andar en moto o andar caminando con mi mochila de 3 kilos en la espalda, yo lo hago. Es una vida
Para mí diría que sacrificada, pero ella lo hace con orgullo, ella no lo siente así. Siempre se ha dedicado a esto que es la enseñanza de los chicos, el compartir con ellos, con los chicos y poderlos sacarlos a los chicos de esta escuela y compartir con otras escuelas que antes no se hacía. Ella es muy buena persona para nosotros porque ella nos comprende todos nosotros, nos explica y nos ayuda. Es muy buena la señorita, muy dispuesta para todo, para el trabajo, para muchas cosas útiles. Para nosotros es muy útil la maestra. Siempre dedicada a su docencia, que lo hace de corazón con los chicos. Discúlpenme la emoción, pero me siento muy orgullosa de ella. Uno aprovecha lo que es el contacto con el otro, el estar en servicio, lo que es estar compartiendo las buenas y las malas, acompañar a los alumnos en los momentos buenos y malos. Creo que personalmente me salvaron muchísimo y me ayudaron ellos a mí muchísimo. Hasta mañana, alumnos. Me encantó el vecino que dijo, para nosotros es muy útil la maestra, ¿no? Le dio un grado de utilidad espectacular. Y encima esta mujer que encuentra tiempo para hacer la licenciatura en educación. ¿Es común este nivel de docencia en la Argentina, Carmen? Sí, yo creo que sí. Los docentes somos los únicos que con el sueldo que tenemos compramos y vamos y hacemos todo, ¿no? Es decir, y trabajamos. En Córdoba se ve mucho la necesidad de acceder a una licenciatura, a un posgrado, a trabajar, a capacitarse. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Cuál es el rol del Estado en esta escuela de todos? ¿Y cómo viene rindiendo la materia? Yo diría un Estado y le agregaría un adjetivo, el Estado democrático. Porque hay estados y estados. Exactamente. Yo diría que todos queremos vivir en una sociedad democrática y en un Estado democrático. Y ese Estado